Se concede ahora el uso de la tribuna al senador Gerardo Sánchez García, del Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional, para formular preguntas hasta 3 minutos. Por favor, senador. Con su permiso, señor presidente, señor secretario, compañero doctor Luis Videgaray. México cambia y se transforma para ser más competitivo, generar mayor crecimiento económico, mejor desarrollo y combatir la desigualdad social con más oportunidades para todos. De eso se tratan las reformas estructurales que desde el 1 de diciembre del 2012 está impulsando el Gobierno de la República que encabeza el presidente de México, Enrique Peña Nieto. En estas reformas, señor secretario, aplaudimos la voluntad del Gobierno de la República de no incrementar el IVA a alimentos y medicinas. Aplaudimos la supresión del IDE y del IETO. Y por supuesto también, en lo que se refiere a la reforma energética, aplaudimos acariciar a los productores nacionales la producción de fertilizantes que disparan el costo de los productos y de la productividad en México. Creo que con estas medidas habremos de afrontar los problemas en nuestro país desde una óptica diferente. Vemos con gran acierto y optimismo la reforma financiera. A las legisladoras y legisladores del sector agrario nos da mucho gusto que la mayoría de las propuestas en relación a la banca de desarrollo hayan sido escuchadas e incorporadas, en especial la transformación de la financiera rural, que ha sido un reclamo nacional en el campo, pues como está, no sirve para afrontar el problema acentuado de la falta de crédito y financiamiento. Y más aún, señor secretario, en la pasada administración tuvimos la desfortuna de que el director de la financiera rural fuera alguien arrogante, sin conocimientos, prepotente y con falta de credibilidad para tratar a los productores nacionales. En el campo vemos con agrado las reformas que pretenden llevar beneficios a las grandes mayorías del país. No creemos en el campo que con 6,000 pesos mensuales se alcance a construir una casa para los mexicanos. Nosotros aplaudimos la voluntad del presidente de que haya un presupuesto creciente para el programa especial concurrente en congruencia con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, de pasar de 305,000 millones a 326,000 millones de pesos para el año de ejercicio 2014. Aplaudimos la apertura de diálogo y construcción de acuerdos para hacer las grandes reformas del país. Aplaudimos, desde luego, también los ajustes económicos para incrementar el gasto social, mas no para incrementar la burocracia de funcionarios elitistas, de pasar de 4,177 de la pasada administración a 9,498. Nos interesa que haya ajustes económicos, pero para que se gasten con el pueblo, con las grandes mayorías, y resolvamos el problema que hoy tenemos de pobreza y de marginación en nuestro país. A contrapelo, señor secretario, de los reclamos de las carencias y necesidades que existen en el campo, nosotros en el grupo parlamentario del PRI pensamos que debemos de hacer una reforma de suma trascendencia. Por eso queremos un pacto por México para el campo, y que este implique, entre otras cosas, la seguridad alimentaria para nuestro país, que haya un sistema fitosanitario que nos permita competir en el escenario mundial,
que seamos mayormente productivos y competitivos y, por supuesto, que insercemos nosotros en el mercado global sin que con ello implique la reingeniería del gobierno que nos permita ser mayormente competitivos y eficientes. La reforma significa, compañeras y compañeros, medidas importantes que debemos de impulsar. Por eso nos llama especialmente la atención la reforma financiera, señor secretario, y en este sentido le solicitaría pudiera ahondar en las virtudes que tendrá el agro mexicano con los beneficios de la banca de desarrollo, en especial en la nueva Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Y desde luego también aplaudimos que en esta glosa de gobierno podamos tocar temas importantes. La reforma hacendaria y de seguridad social. Fijan sus objetivos en la creación de un sistema de protección social universal, un sistema tributario progresivo y más equitativo, y resulta relevante darle un impulso al crecimiento económico. He escuchado con atención su posicionamiento el día de hoy y de él se desprende la preocupación para hacer un sistema progresivo y más equitativo en el pago de impuestos. En relación a esta reforma, quisiera que pudiera aclarar cuáles son los cambios progresivos en el pago de impuestos y de qué manera benefician o afectan al derecho de los contribuyentes. Así le preguntaría, doctor Videgaray, ¿cuáles son los derechos de los contribuyentes en la propuesta de la reforma hacendaria, en especial cómo se alientan a los contribuyentes y que las cargas fiscales sean medidas que fortalezcan la economía nacional? Compañero secretario de Hacienda, por supuesto, en el grupo parlamentario del PRI habremos de apoyar las reformas estructurales que hoy requiere el país para que seamos mayormente competitivos, para abatir la pobreza, la marginación y desde luego para buscar la justicia social en México. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, senador. Le informo al secretario de Hacienda que esta es su última intervención. Si usted deseara, aparte de contestar, hacer un mensaje a esta soberanía, esta presidencia tendría la tolerancia del tiempo, como ha sido a todos los grupos, a todas las senadoras y senadores. Adelante, señor secretario. Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, senador Sánchez, gracias por sus comentarios. Compartimos sin duda que la reforma financiera que propuso el presidente de la República a la Cámara de Diputados y que hoy está a consideración del Senado como minuta de la Cámara de Diputados, debe de tener como un objetivo central, principalísimo, el lograr destrabar el crédito para los productores del campo, particularmente para aquellos que en realidad lo necesitan, que son los pequeños productores, quienes trabajan la tierra. En ese sentido, es muy alentador que la Cámara de Diputados efectivamente reforzó las medidas, las propuestas que venían en la iniciativa del Ejecutivo, y creo que lo hizo para bien y lo hizo con un gran consenso. Además de que se crea una nueva institución que sustituya a la Financiera Rural, esta nueva institución tendrá un mandato. ¿Y por qué hablamos de la importancia del mandato? Porque hoy la ley obliga a la Financiera Rural a tener como objetivo principal conservar su capital, lo cual sin duda es algo positivo, pero no a costa de prestar. Si el objetivo principal de una institución de crédito es conservar el capital, hay una manera muy fácil de hacerlo, que es no prestando. Por lo tanto, necesitamos cambiar el mandato, es lo que se hace en esta iniciativa. Se flexibiliza notablemente la forma de operación de la institución y algo muy importante, se le quita la limitación a las fuentes de fondeo, incluyendo, si es necesario o es conveniente, el fondearse a nivel internacional. ¿Para qué? Para transmitir mejores condiciones de fondeo a los productores del campo. En ese sentido,
estamos muy entusiasmados del trabajo que está haciendo ya la Comisión de Hacienda del Senado de la República y nos ponemos a las órdenes de la misma y de todo el Senado como órgano técnico del Ejecutivo en esta materia para trabajar para que pronto México tenga una reforma financiera que permita que en México tengamos más crédito y más barato, particularmente para las pequeñas y medianas empresas. Hace usted, al final de su intervención, un comentario importante sobre los derechos de los contribuyentes. Muchas veces pensamos en la reforma hacendaria solamente como una reforma que incremente la capacidad de tributación, pero se nos olvida que el contribuyente está protegido también como contribuyente por artículo primero constitucional y que existen derechos humanos en materia tributaria. Por eso esta reforma incluye un capítulo que implica nuevas obligaciones de la autoridad fiscal para respetar el derecho del contribuyente. En primera, se establece la obligación del SAT de informar cómo va una auditoría. Parece sorprendente para quien no lo ha vivido, pero quien es auditado, grande, pequeño o mediano, hoy no tiene el derecho de pedirle a la autoridad que le informe cómo va la auditoría. Esto se corrige en la reforma. De aprobarse la reforma por el Congreso de la Unión, todos los contribuyentes podrán exigir al SAT que les informe cuál es el estado de la auditoría. En segundo lugar, se establece como derecho del contribuyente poder acercarse al SAT para lograr un acuerdo en el curso de la auditoría. Se pueden evitar muchos costos, se pueden evitar muchos daños si simplemente permitimos que al contribuyente que quiere regularizarse, que quiere llegar a un acuerdo con la autoridad, lo pueda hacer. Hoy en día el contribuyente no lo puede hacer porque la autoridad no está facultada, y esto estamos proponiendo que sea siempre bajo la vigilancia, teniendo como testigo a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, que es un instrumento ciudadano independiente al propio SAT. Mencionaba al inicio de la comparecencia el que se le pongan finalmente límites a el embargo precautorio de cuentas bancarias. Escuchamos recurrentemente tanto al contribuyente como a la propia Procuraduría de Defensa de los Derechos del Contribuyente, a la PRODECON, cómo ahí existen todos los meses, todas las semanas, quejas por lo que el contribuyente estima es un uso arbitrario de esta facultad. Como una medida de protección a los derechos del contribuyente, por primera vez se establecen reglas, se establecen límites para ejecutar esta medida de premio que son el embargo de cuentas precautorias. Estos son algunos de los ejemplos, señor senador, de propuestas que pone a consideración el Ejecutivo al Poder Legislativo para fortalecer el Estado de Derecho, particularmente el cuidado y protección de los derechos de los contribuyentes. Señor presidente, agradezco la oportunidad que me da el Senado de la República ante el que comparezco cumpliendo una obligación establecida en la Constitución y conforme al citatorio que recibí por parte de la mesa directiva. Ha sido, en mi opinión, un ejercicio serio, un ejercicio constructivo, que refleja la pluralidad del Senado de la República, pero que también refleja la vitalidad de la democracia que el Senado representa. Hay muchas preguntas que pudimos contestar, hay muchas otras preguntas que por el tiempo quedaron con respuestas parciales, y si usted me lo autoriza, por conducto de la mesa directiva, habré de hacer llegar respuestas por escrito a las preguntas de las y los senadores que no fueron contestadas, incluyendo algunas que por el formato no se me permitió el dar respuesta, puesto que fueron formuladas en las réplicas, pero para el trabajo del Senado creo que es importante que se cuenten con los elementos de información que puede aportar la Secretaría de Hacienda. No me resta más que reiterar el reconocimiento del Poder Ejecutivo, particularmente de la Secretaría de Hacienda, a este cuerpo colegiado. El trabajo que está haciendo el Senado, las reformas que están siendo aprobadas por esta Cámara de Senadores, están marcando uno de los periodos más productivos y de mayor capacidad transformadora de nuestra historia reciente.
No tenemos, creo yo, y aquí no hablo como funcionario público, sino como ciudadano, no tenemos los ciudadanos sino reconocimiento a la altura de miras, a la capacidad de trabajo, pero sobre todo al sentido patriótico de este Senado de la República. Muchas gracias y felicidades. Gracias, secretario. Para hacer comentario se le concede la palabra a la senadora Blanca Alcalá Ruiz hasta por 2 minutos. Con su venia, señor presidente, señor secretario. Sin duda, en muchas ocasiones en esta tribuna hemos señalado que una de nuestras razones es venir a debatir, venir a argumentar. Se vale disentir, pero también me parece que la gran obligación está en construir. Esta mañana, sin duda, hemos dado paso a un diálogo constructivo, a un diálogo que, así como hemos exigido el respeto entre nuestras pares, me parece que es fundamental el respeto entre poderes. Me agrada mucho, señor secretario, las respuestas que ha tenido a lo largo de la comparecencia, pero sobre todo la apertura que ha señalado para que cuando haya argumentos de mérito se puedan explorar distintas alternativas a lo que usted ya ha referido a lo largo de esta comparecencia. Quiero, sin embargo, señoras y señores, simplemente precisar un par de conceptos. Lo primero, porque me quedo también con algunas de sus expresiones, cuando usted refería que es importante darle claridad a los datos. Porque efectivamente, si de claridad de datos hablamos y de legados, creo que es importante señalar que tan solo en los temas de pobreza, entre 2000 y 2012, México aumentó el número de población que tenía en esta condición. Y pasamos, desafortunadamente, de 52.7 millones a 61.3 millones de mexicanos. Qué decir, por supuesto, de que 1 de cada 4 personas tenían dificultad al terminar el 2012 para poder acceder a la canasta básica. Son datos de Coneval, sin duda hay que aclarar. Y por supuesto, así como hoy, en este contexto económico, hemos hablado de muchas cifras, hay otras más que, como las anteriores me duelen, otras nos preocupan. Y nos preocupan porque tan solo en el reporte global de competitividad, pues también México en el año 2000 ocupaba el lugar 32 y para inicios de 2013 ocupábamos el lugar 55. Y como de rigor se trata, por supuesto que no hago referencia al lugar 66 del 2010, porque efectivamente necesitamos hacer análisis de contexto. Por supuesto, señor secretario, que en el Partido Revolucionario Institucional, el grupo parlamentario, estaremos atentos al análisis de la Cámara de Diputados en las iniciativas que nos habrán de ser turnadas. Anticipamos, por supuesto, rigor en el análisis, pero también respaldo en las iniciativas. Respaldo, primero, por el alto contenido social que usted aquí nos ha argumentado y del que seguramente tendremos que analizar. Respaldo porque efectivamente nos interesa que en este país haya progresividad. Respaldo porque evidentemente en muchas ocasiones aquí hemos discutido la necesidad de que exista una visión federalista. En más de una ocasión hemos pedido que se atienda a los estados y a los municipios. También hemos exigido que se hable con responsabilidad en el gasto público que ellos ejercen. Por supuesto que cuando hablamos del alto contenido social, propuestas como la seguridad social universal, como el tema del desempleo, son demandas que hoy no podemos postergar. Y qué decir de la simplificación del sistema tributario, en donde más de una vez lo escuchamos absolutamente todos a lo largo de nuestras campañas. Finalmente, señor secretario, creo que hoy tendríamos que terminar, por supuesto, reconociendo conocimiento y responsabilidad en su persona, pero también en la del presidente de México, que hoy ha dado un paso definitivo. Lo decía bien usted hace unos minutos, cobrar impuestos no es popular, pero me parece que pasar de la coyuntura a resolver problemas de estructura es fundamental. Pero además de conocimiento y responsabilidad, yo quiero también reconocer congruencia y sensibilidad. Y no solamente por el inicio de su intervención, sino congruencia porque hasta hace poco usted también fue legislador.
y también como legislador dio la cara en muchas de las decisiones. Hoy, desde el Poder Legislativo, sigue dando la cara a muchas de estas decisiones. Lamento, la verdad, que en más de una ocasión hay quienes hayan estado en el Poder Ejecutivo y hoy en el Legislativo no exista tampoco congruencia en cómo darle la cara a los mexicanos. Finalmente, señoras y señores, me parece que hoy, más allá del análisis teórico de conjunto que exige cualquier planteamiento, también tendríamos que pensar en la complejidad de la actuación cuando nos referimos a estos 10 meses de gobierno y más aún en el compromiso ético de la responsabilidad de gobernar. Felicidades, señor secretario. Estaremos atentos a lo que sigue en el análisis legislativo. Muchas gracias. Gracias.